Estás escuchando Radio UTE. Los jueves a las 17, Orientación Sur. Un programa para el pensamiento crítico en Radio UTE. Todos los sábados, 14 horas, Disfrute. Las otras facetas docentes. Con la conducción de Laura Aguirre. Por Radio UTE. Aire de Escuela. UTE. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Radio UTE. Aquí comienza Otras Poéticas para el Trabajo Docente. El programa del Congreso Pedagógico de UTE Cetera. Hola, buenas tardes, compañeros. Bueno, acá estamos con Otras Poéticas para el Trabajo Docente, un grupo de autores y compañeros que tienen mucho recorrido con el tema de derechos humanos, y este programa se llama Derechos Humanos y Escritura, ¿no? Dentro del marco de lo que planteamos como la cocina de la escritura. Para nosotros, escribir es un derecho humano. Y bueno, y acá vamos a desarrollar distintas experiencias y preguntas y desarrollos que tenemos sobre esta cuestión. Dani, desde la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, digo, y si tomamos el artículo 13, que habla sobre el derecho a la libertad de expresión, ya la escritura ahí se constituye como derecho humano por antonomasia, ¿no? Digo, el poder expresar, el poder escribir, el poder narrar, el poder decir, digo, bueno, nada, esto, como bien, para darle ese marco también de... Buenísimo. Bueno, vamos a empezar en memoria del compañero Carlos Alberto Cacho Carranza, que está en uno de los libros nuestros. 24 Congreso. Del Congreso número 24. Gracias, Dani. Y dice así: el derecho a la escritura, una acción política colectiva sostenida en el tiempo, lecturas y memorias de las luchas pedagógicas. ¿Quieren comentar algo del...? Mira, ahí tenía algo con lo que estoy leyendo un librito. Yo soy fanático, no gusta el autor porque dicen que es un divulgador únicamente y que le falta solvencia académica. Celebro que divulgue y que se instale, que es Byung-Chul Han. Y su último libro, que es La crisis de la narración, lo comienza diciendo: silencio, se narra, tengamos por favor un poco de paciencia para narrar y que luego la narración nos haga pacientes. Que bueno, nada, es de... así comienza este libro y así comienza a hablarnos justamente de cómo en la actualidad el neoliberalismo ha actuado contra, o de alguna manera generando que la narración se transforme únicamente en un storytelling o en story self, en donde hay una interrupción de la historia, y me parece interesante que lo que vayamos a abordar ahora tenga que ver justamente con la continuidad, ¿no?, de la historia. Si me permitís, voy a oficiar de locutora y voy a presentar a los que nos acompañan, a los que lo acompañan a Daniel. Bueno, nuestro compañero Daniel López, jubilado y es el director del Congreso Pedagógico de UTE desde hace muchísimos años. Un siglo. Uf, un montón. Bueno, el compañero Jorge Godoy es el secretario de Derechos Humanos y hoy presente en el 16 de septiembre una marcha más en nuestra Plaza de Mayo acompañando al movimiento estudiantil. Nuestra compañera Lucía Dordoni es docente del Otto Kraus, de la técnica 10, de la técnica 14 y participa de la radio en Radio Técnica junto con Luciano Alderete, otro compañero de técnica, maestro de taller, bueno, ambos. Profesor de historia.
y él es profesor de historia, geografía también da. Bueno, también, bueno, Lume acá me dice por Cucaracha que ambas pertenecemos a PDH y últimamente, bueno, Jorge también y todos los compañeros que se solidarizan y que participan con dinero porque, bueno, el gobierno no solo desfinancia a la educación, a la salud, sino también a los organismos de derechos humanos que tienen, desde que la dictadura somete a nuestro país, su existencia para defender a todos aquellos que tengan vulnerados sus derechos. Y bueno, y me presento yo y paso la palabra a Lu, a Lucho. Bueno, soy Cristina Rubio, secretaria de Educación Técnica y también junto con todos los compañeros de la mesa, militante de derechos humanos. Bueno, a mí me toca por ahí plantearme algunas preguntas y también las sensaciones de estar muy contento en esta mesa donde podamos intercambiar y sobre todo las cosas abrir interrogantes, ¿no? Porque Jorge había arrancado planteando ciertos criterios de las convenciones, lo mismo que la introducción de Daniel, pero creo que en ambas intervenciones, lo mismo que Cris, había algo a subrayar que es el hecho político de estar acá y estar discutiendo las narraciones y la interrelación entre nuestras historias y cómo las vamos contando y de qué manera se llevan adelante a través de la escritura. Creo que es subrayar ese hecho político siendo una radio del sindicato, siendo un programa muy vinculado a la clase trabajadora y a sus formas de narrar sus experiencias, creo que hace también a la discusión política para que no sea lo que Jorge decía muy bien, porque me parece que además esa cuestión sajona que a veces nos sigue tocando la epidermis de escuchar storytelling en vez de pensar las narraciones y nuestras historias, creo que eso da la carga política de la que queremos abordar, así que muy contentos de estar acá con las compañeras con las que laburamos en técnica y al mismo tiempo con Jorge y con Daniel. Bueno. Sí, me parece un poco haciendo una continuidad, ¿no?, entre esto que se va planteando, que en definitiva son términos que se extraen de las redes sociales, ¿no? Y como que hay un poco de la mano de pensar qué tiempos nos están atravesando en este momento y lo que nos trae, en este caso, Byung-Chul Han para pensar sobre esta posmodernidad, ¿no? Y otros filósofos que también van hablando de estas cuestiones, de qué manera nos narramos, ¿no?, a través de las redes, y rescatar un término que es la psicología de Pierre Aulagnier, que es la historización, como un proceso de creación y revisión y deconstrucción de nuestra identidad, ¿no? Como que es importante historizarnos para poder conocernos, para poder conocer en qué entramado vinimos a esta vida, en qué entramado nos estamos desarrollando, y es una pieza clave para poder entendernos, y no hay historización sin encuentro, así es como se plantea, ¿no? Entonces, me parece que de alguna manera el hilo conductor de lo que nos convoca a trabajar estas cuestiones es historizarnos, es seguir entendiendo y buscando esas piezas que se nos fueron arrebatadas por distintos procesos políticos y económicos, y que queremos seguir contando esa historia, ¿no?, hasta poder encontrarlo. Bueno, en ese sentido, yo creo que yo traje un libro en el que participé que se llama Aprender con los chicos, que fue editado en 1989 por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Fue un primer libro en el que participaron, yo creo que más de 50 docentes. Si ustedes ven los nombres por ahí de algunos, bueno, mucha historia en capacitación docente, que anduvieron ahí circulando. Luego hicimos una segunda versión, 10 años después, con maestros santafesinos y con niños de Buenos Aires y con niños de Santa Fe, porque es una documentación, también es una documentación pedagógica, que tenía que ver primero con la proximidad se iban a cumplir 30 años de la Declaración de los Derechos de los Niños, y iba a aparecer en juego la Convención de Derechos del Niño, entre otras convenciones que forman parte de nuestra Constitución Nacional. Y esta es una historia escrita por chicos y docentes, en las dos versiones, ¿no? Y decía que también pienso en nuestros congresos como una escritura colectiva. Yo tomaba los títulos de los 3 últimos congresos. El último... Dani.
Perdón, el último que estamos circulando. No prendo. Para quienes no ven es porque no se acerca el micrófono. Digo, para aclararlo. Democratización del conocimiento, pedagogías de la ternura, es lo que nos convoca hoy. No sé por qué metemos lo de democratización del conocimiento y lo de pedagogías de la ternura en un contexto de suma crueldad. Es necesaria. En el 2023, democracia y derechos humanos. Eran los 40 años de democracia. Ujú. Pedagogías en comunidad, memorias del trabajo docente. Y en el 2022 lo tenemos que no me acuerdo. Ahí lo vemos. Dice... Pedagogía en comunidad, lecturas, autorías, escrituras en acción. UTE 2022. Digo, esto muestra también, digamos, para todos los que escuchan y los que participan en el Congreso, que hay una adecuación al contexto, pero que hay una continuidad. Hay rupturas también, y que, digo, analizando nuestra propia escritura, y si vemos los títulos, que bueno, algunos vamos a ver con títulos, digo, pretenden ser una expresión política, ético, pedagógica, y Humana. humana, que así pretendemos dar cuenta de nuestra. Yo quería No, hacer... Cris. En la época de la dictadura se cierra la Universidad Pedagógica. Es la primera que cierran. Después logramos que se abra y bueno, en el 89 yo ingresé a la docencia. Pero tuve la suerte en el año 2009 de estar ya en el sindicato y en el 2011 de participar a través de la UNIPE en una capacitación que se llamó Sistematización de Experiencias Educativas. Y eso es esto, es una sistematización de experiencias, igual que lo que muchas veces nosotros podemos transcribir en la participación en los congresos, porque es nuestra vida en la escuela y nuestra experiencia como docentes, volcada, contada, con una narrativa probablemente especial, ¿no es cierto?, con lo que cada uno tenga dentro de su bagaje, pero bueno, eso. No, y contraponer, ¿no?, el concepto de narrativa a información. Digo, la información como desvalida de sentido y la narrativa, y tomando además la narrativa llena, compuesta por un sentido y un sentido de la vida, y tomando algunos conceptos del trabajo de Luciano, ¿no? Esta memoria activa, esta memoria de alguna manera revisada, una memoria revisionista en contra de una memoria hegemónica, ¿no? Digo, esta es la narrativa de alguna manera que queremos instalar, perdón, a partir de los congresos, ¿no? Si quieren, para pasar a la ronda como trinchera, escuchamos un tema y seguimos. Dale. Charlie. Radio UTE, la voz de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Radio UTE, la voz de la escuela pública. Seguí escuchando otras poéticas para el trabajo docente. Pedagogías en diálogo. Bueno, qué tema este, ¿eh? Juan Represión, una reversión de Charlie de su último disco que estrenó el Día del Maestro, que salió el Día del Maestro, con esa voz ya ajada, de alguna manera, tan criticado en las redes en estos días. Ahora la puedo escuchar sin llorar ese tema, pero nada, leí algunos y lo comentaba con algunos compañeros de militancia, este disco, y algunos textos que salieron, algunas informaciones en página 12, y una de ellas es un pequeño texto, un recorte de Sanielo que dice que Charlie en realidad no se le fue la voz, porque todos critican sobre la voz que nos la dio a nosotros, y cuánto tiene que ver, ¿no? Este Juan Represión con una voz ajada, con una voz desgastada, y una voz que nos la dio
y que nos constituyó y que nos dio identidad. Y cuánto tiene que ver esto, el construir identidad a partir de las narrativas del arte que nos fueron atravesando. Y bueno, nada, tema hermoso. Hermoso. Bueno, y con ese pasaje me parece que podemos introducir uno de los párrafos que queremos compartir antes de que el compañero Jorge Godoy empiece a hacer su exposición. Es un texto de Ricardo Benítez, La ronda como trinchera, es el artículo, forma parte de los textos del Congreso Pedagógico del 2022 y dice así: antes de la cultura escrita, las tribus se juntaban alrededor del fuego. Ahí compartían la palabra, historias que eran anécdotas, pero también aprendizajes en ronda. Mujeres perseguidas por compartir un conocimiento fuera de la hegemonía patriarcal, estigmatizadas y temidas, brujas demonizadas por no ser sumisas. Se juntaban, se reunían a compartir un saber de manera comunitaria, cantaban y bailaban en ronda. Pueblos originarios comparten su cosmovisión, tocando instrumentos de viento, sikus, cantando y girando en círculo. Los instrumentos que utilizan producen sonidos que se entrelazan en el aire en comunión, dando forma a los sentires de la comunidad. Lo hacen en ronda. Las madres de Plaza de Mayo, en esa búsqueda desesperada y amorosa, al prohibirles quedarse quietas en un lugar, empezaron a moverse en círculos alrededor de la pirámide de Mayo. Ese compromiso de amor y de lucha inició eso que ahora sabemos es movimiento infinito, las rondas. Bien, podemos ver la tapa de la ponencia que está en la publicación del Congreso del año 2022, La ronda como trinchera. Ahí está Richard Benítez, director de una escuela primaria de la ciudad de Buenos Aires. ¿Quieren hacer algún comentario? Sí, digo, vos nos propusiste armar este programa y poder armar tramas entre diferentes trabajos, y tomando algunas ideas del trabajo de Luciano, me parecía que tiene que ver con volver a lo primigenio de la comunidad, y también en contraposición a las storytelling y a las communities que conforman esas storytelling o las redes, volver a conformar ese armado de comunidad, de encuentro, de mirada, y que ese armado se pueda replicar en la escuela es más que importante. Digo, vos nos decías hoy, podemos cruzarlo con las conducciones o con el rol de la conducción. Digo, generar climas escolares de encuentro. Creo que tiene que ver. Es que cuando él habla, cuando él escribe también como director de una escuela o como vice. Y habla de equipos directivos. También hay un matiz entre equipo directivo y conducción. Creo que varias veces habla de equipo directivo y una vez de conducción. Que hay una matriz ahí también para reflexionar. Y que me parece re interesante ver que él, en la parte donde plantea recupera la memoria. Porque me acuerdo que cuando él presentó su trabajo, venía de la Plaza de Mayo o tenía algo que ver lo de las rondas de la plaza. Era un sentimiento muy fuerte cuando él narra la experiencia, pero él venía de un enorme compromiso en una institución donde experimentaba qué pasaba con la formación y qué peso tenía la formación en los sistemas de comunicación y también en la reflexión pedagógica o acción, y también en la acción pedagógica. Y entonces él empieza a trabajar activamente durante un tiempo en la ronda, ¿no? Y a mí me parecía fantástico que, bueno, en la segunda vuelta, hoy cuando releo el trabajo, me doy cuenta que esto también es una autocrítica hacia aquellos directivos que transmiten lo que viene de arriba y no hacen un acto, porque la normativa, ¿cómo se trabaja en las escuelas? ¿Es un hecho de bajar la normativa o es un hecho de reflexionar sobre la normativa? O de circularla, ¿no? Digo, no, pero reflexionar en sentido de derecho humano. Si no hay reflexión,
¿qué pasa con los derechos humanos? Pues se supone que la normativa tiene que servir. Yo creo que nosotros también tenemos que vincular los círculos de reflexión y las rondas de acción. Porque el otro día también, cuando conversábamos los tres, habíamos llegado, no a una conclusión que no sea conocida, pero sí está bueno traerla, que es que las madres, las mujeres, son las que empezaron a circular. Los padres existían y también sabemos que tuvieron su rol y su labor. Y siempre se creyó que contra las mujeres iba a ser menor, tal vez, la crueldad de, ¿no es cierto?, de los militares. Pero después se supo que no, porque no tuvieron piedad para con nadie ni para con las criaturas, y ahora lamentablemente estamos reeditando algunas de las atrocidades con la nenita el otro día. Que además la mamá Y con lo los aclaró. millones de niños que Sí, están que pasando hambre. mueren de hambre Mueren día a de día, hambre. exactamente. Digo que aclaró que ella va todos los días a la escuela, pero el día del maestro la escuela está cerrada. O sea, no había alternativa, y por ahí algún que otro periodista ha dicho, y si la dejaba sola también la hubieran criticado, porque es verdad, la va a dejar sola sin saber qué va a pasar con ella en la plaza, ¿no? Y bueno, vuelvo a lo de los círculos de reflexión, que probablemente esa sea una buena medida para bajar todo este planteo que vos nos decís. Nosotros estamos acostumbrados a discutir la normativa, pero porque somos sindicalistas. Pero los docentes están acostumbrados a cumplirla y a preguntarnos qué dice cada artículo. Y cuando uno no lo acostumbra a analizar porque sabe que no tiene incidencia en que esa normativa se ajuste a lo que uno necesita, porque hay que cambiarlo al estatuto cuando uno requiere otra normativa. Digo, ponerla en discusión en la escuela. Pero sería también la capacidad de relacionar normativas, ¿no? Porque si vos te quedas a veces con una normativa que parece muy operativa, pero perdés de vista la Constitución o perdés de vista una reflexión ética, digamos, o perdés de vista el contexto en que se realiza. Digo, la complejidad que tiene cualquier relación vital con el deber ser, que necesita un proceso reflexivo. Creo que ahí, Dani, también se entrelaza con esto que veníamos hablando de las narrativas, ¿no? Como que hay una lógica de una narrativa que arrasa con un montón de procesos que requieren que podamos relatarnos a nosotros mismos y en nuestro trabajo. Y muchas veces lo que termina pasando es que se genera una narrativa en torno a un cambio, a una reforma, a un documento que se baja, que se tiene que trabajar, y eso es lo que queda primando, digamos, como lo que genera impresiones en la comunidad. Entonces se le da como, según eso, que quizás es de transmisión oral, la significación a esa normativa que se baja, cuando en realidad no tenemos muchas veces ni el tiempo ni el espacio para sentarnos como docentes en la jornada semi o en espacios de circulación comunitaria de información, para poder hablar de esto, ¿no? Y hacer estos vínculos que decís vos con legislaciones incluso internacionales, que muchas veces quedan como esos cucos a los que nadie se mete, que nadie entiende, y nos vamos perdiendo de hacer este trabajo de vincular y de relacionar. Y otras cosas que me resonaba con esto de la ronda, ¿no? Como para ir haciendo deslizamientos dentro de lo educativo, es la manera en la que nos disponemos en las aulas también, ¿no? Como enseguida cuando se propone sentarse en ronda genera algo diferente, ¿no? Como esta es la que nos hace sentar en ronda, dicen los pibes, ¿viste? Como que ya se preparan porque saben que algo diferente va a pasar. Y nos hace preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿y qué nos miramos cuando nos sentamos en ronda? ¿La espalda o nos miramos a la cara? ¿No? ¿Qué pasa con eso? Y un poco creo que es una manera de reflejar cómo a nosotros también nos llega la información y cómo transmitimos, ¿no? Porque en definitiva, que estemos todos sentados en fila, uno delante del otro, es casi una estructura piramidal, ¿no? De transmisión del conocimiento, cuando en realidad lo que buscamos es generar espirales, ¿no? Que cada vez se vayan ampliando cada vez más, y un poco la ronda nos permite eso de entrar y salir Me gusta y eso volver a de generar. espiral.
que espiral y no círculo. Es un concepto pichoniano, ¿no? Sí. Pero porque el círculo te lleva al mismo lugar, el espiral va abriendo, ¿no? O cerrando. No bueno. vale porque Godoy y Lucía son psicólogos. No, yo lejos de ustedes. No, pensaba, digo, vos decías, cuando baja la información, digo, y pensaba cuando la normativa no es únicamente normativa administrativa, que hay que ponerla en discusión, porque siempre detrás está el derecho, y cuando la normativa es la prescriptiva en torno a un diseño curricular, digo, lo traigo a colación ahora, porque hay un cambio en el diseño curricular de primaria, digo, y no está discutido ni siquiera circularmente, digo, menos en espiralado, menos, digo, y pensaba, digo, bajar la normativa es transformar esa normativa en información netamente, y ser e información se contraponen, digo, son cuestiones netamente contrapuestas, así que bueno, qué importante, digo, es yo lo tomaría como también el poder de criticar tradiciones, porque hay tradiciones de transmisión o tradiciones de el modo en que sostenemos una cultura, ¿no? Entonces, digo, bueno, podemos ser críticos con las tradiciones. Sí. La ética necesita una crítica a la tradición, porque la tradición debe pasar por una reflexión ética, es decir, a quiénes hacemos daño, o si es lo justo para todos, o esas preguntas que, bueno, por ahí al gobierno de Argentina no le interesan. Dani, ahí es donde entra ser conducción o ser directivo. Si vos conducís, tenés el efecto y el evento de poder transmitir y abordar lo que significa y que la comunidad te interpele. Cuando conducís la escuela. Cuando sos el director o simplemente estás a cargo, tenés que bajar la línea. La diferencia que hacía el general entre mandar y conducir, digo, no más que eso, digo, bueno, no hay que profundizar puede mucho. Ser un tema para el Congreso. No, porque él viste que lo dijo que Claro, lo había mencionado de dos maneras. No, pero hay un tema que está en debate, porque fue un poco los tiempos de dictadura los que hablaron de conducción, y después en la escritura se habló de equipos directivos, como que esto significaba una democratización. Por eso también es un tema interesante para el Congreso Pedagógico, reflexionar eso, los distintos contextos, los distintos significados que puede tener, los distintos problemas a los que nos puede conducir. Bueno, Luciano, ¿querés algo? Sí, me quedaba pensando algo muy, muy cortito con la introducción que habían hecho los compañeros, las compañeras, porque más allá de los cambios en las coyunturas políticas, seguimos alrededor del fogón contándonos historias, ¿no? Y creo que ese también es el sentido político de la cosmovisión que buscamos construir. Planteo esto porque creo que dentro del campo político en el que nos encontramos todos, todas, somos muy críticos del uso de las redes sociales y los medios de comunicación, o de los nichos de comunicación hoy por hoy. Pero quizás lo que deberíamos autocriticarnos o darle una perspectiva distinta es cómo estamos construyendo ese fogón, porque lo seguimos haciendo, seguimos encontrándonos después del día para decir de qué manera afrontamos la cotidiana, y yo creo que estamos en un momento, ¿no? Escuchaba y decía, qué interesante pensar lo de la normativa, porque otros nos van a escuchar, ¿no? Y otros nos van a decir, sí, en mi escuela pasó tal cosa. Entonces, creo que más allá del neoliberalismo y de los cambios, nosotros disputar el conocimiento y la comunicación y la sistematización es clave en este momento para seguir abonando al fogón. Bueno, apostamos al fogón, vamos al segundo tema y vamos a ver después el Otto Kraus. Ah, muy bien. Púrpura, púrpura, veo el color en el aire y púrpura,
púrpura, quieren que yo no sea nadie. Y púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie. Púrpura, púrpura, veo el color en el aire. Y púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieren que no seamos nadie. Porque bailando que entiendo lo que pasa. En cambio el falso amor se deshilacha. Si un día sos Dios y al otro cucaracha. La mitad te deja de querer cuando perdés la racha. Fui viajando a lo profundo de mi ser y cuando quise darme cuenta ya no estaba haciendo pie. Creo que floté, o fue tanta la presión, me parece que exploté. Parece el colmo, justo cuando busco pera me convierto en olmo. Cuanto más vacío, cuanto más compongo. Me construí mi casa que entre caja y pombo. Ay, dormido, respiro y rezongo. Te miro, transpiro y me odio. No estoy sobrio, que sos obvio, dame otro sorbo. ¿O acaso sobro? ¿Hace cuánto no pensamos en nosotros? Púrpura, púrpura, veo el color en el aire. Y púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie. Púrpura, púrpura, veo el color en el aire. Y púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie. Me dejo las cicatrices, son el mapa corporal que me recuerda lo que hice. Somos lombrices, lombrices solitarias en la panza de este mundo de infelices. Somos clones, clonas de pan, clean, caja y dinero de a montones. Que no reacciones, somos clones, clonas de pan, clean, caja y dinero de a montones. Que te amontones, que vivas produciendo pa' que sigas consumiendo. No hay lugar para las emociones, lo estamos viendo. Si nuestro placer viene con bases y condiciones, me están jodiendo. Entre respeto de egoísmo, lo quiero ver cuando se enfrenten a su abismo. Si pintan paredes te parece vandalismo, pero matan mujeres eso a vos te da lo mismo. No soy moralista, solo parte del artista. Descargo en la pista mi punto de vista. Hago que se despista, se me despista, me pide pista, gasta la pista. Me gusta contar lo que siento realmente. Hace 10 años sabré lo que pensaba a los 20. Que entiendo que no sepan qué expresar. Si están viviendo mierda, ¿qué mierda van a contar? Púrpura, púrpura, siento el color en el aire. Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten moviendo aunque quieran que no seamos na. UTE, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Radio UTE. Lunes, 19 horas. Agenda Sindical. El noticiero de la UTE, conducido por Paula Galignana. Noticias de ayer, extra, extra. Noticias de ayer, extra, extra. Por Radio UTE. La voz de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Radio UTE. Estás escuchando Otras Poéticas para el Trabajo Docente. Diálogos con los autores y las autoras del Congreso Pedagógico de UTE. Bueno, ahora seguimos. Había dicho algo de Otto Kraus y vamos a seguir con el escrito de Luciano Alderete, acá presente. Se llama Proyecto Memoria de Otto Kraus, entre la movilización, la inclusión curricular y las pedagogías de la memoria. Así que vamos a leer una primera parte del trabajo y seguimos conversando. Que viva la educación técnica. La presente ponencia tiene el objetivo de ofrecer una serie de reflexiones en torno al vínculo establecido entre memoria y educación. Para ello analizaremos la experiencia del proyecto Memoria de la Escuela Técnica número 1, Ingeniero Otto Krause. En efecto, nos interesa poder observar los alcances, dinámicas y entramados pedagógicos que se generaron a partir de una propuesta institucional con contenidos, lineamientos y actividades centradas en el campo de los derechos humanos. Para ello,
proponemos 3 apartados que permitan relacionar la historia de la institución educativa con los distintos acontecimientos y conquistas del movimiento de derechos humanos, consignar el impacto del proyecto Memoria en la cotidianidad escolar y en los contenidos curriculares. Y por último, registrar las distintas etapas que tuvo la iniciativa desde sus comienzos hasta el 2014. Luciano Alderete, Proyecto Memoria Otto Krause, entre la movilización, la inclusión curricular y las pedagogías de la memoria. Bueno, yo la verdad que estoy muy contento de estar acá porque creo que no hay nada mejor para alguien que intenta construir una narración que dialogar, discutir, tensionar, por sobre todas las cosas estando en un sindicato, sabiendo que la discusión nos tira para adelante, con los protagonistas y las protagonistas de ese proceso. Y también poder trabajar algunas ideas, no tanto del contenido de la ponencia, sino en la actividad política de poder escribir y poder presentarlo en un congreso. Digo esto por una parte para que en la segunda parte podamos discutirlo con las protagonistas, con Lu y con Cris, que van a tener mucho más para decir, sabiendo que, tomando la idea del principio, no estamos más que a la vera del fogón contándonos historias, interpretando, porque de alguna manera algo queremos extraer de ese pasado activo, de ese pasado que no solamente enseña, produce y reflexiona, sino que señala caminos, y nuestra coyuntura y nuestra historia argentina a veces vamos y venimos, ¿no? Y cuestiones que por ahí podíamos estar trabajando en reflexiones del pasado, diciendo qué bien que hicimos esto, hasta qué punto llegamos, tendremos que estar revisando sedimentaciones políticas porque nos encontramos ante los mismos obstáculos, ¿no? Algo decía Cris al principio de lo que pasó en las últimas movilizaciones, creyendo que llegamos a consensos profundos. Nuevamente tenemos que estar discutiendo temas que la verdad que nos producen mucho dolor dentro de nuestro drama nacional. Y en ese sentido, algo cortito como para poner en diálogo y discutirlo y trabajarlo, que yo creo que la sistematización que hace el Congreso Pedagógico es el primer hecho político. Es el primer hecho político porque nosotras nos contamos historia, protagonizamos historias permanentemente, pero que hay que ponerlas a discutir. Y la sistematización del Congreso ya es que nos encontremos, que lo discutamos, que lo critiquemos, que digamos, che, esto me gustó, esto no, a vos te parece que se hizo así, yo creo que en verdad fue más profundo. Creo que ese espacio es necesario porque hay frases que siguen teniendo una vigencia esclarecedora, ¿no? Rodolfo Walsh, citado al infinitum en nuestra historia nacional, plantea que las clases dominantes procuran que no tengamos ni héroes, ni mártires, ni doctrina. Escribir, sentarnos y discutir es volver a tensionar. Y en ese sentido creo que el Congreso Pedagógico hace un buen esquema, produce un buen faro de debate. ¿Por qué planteo esto? Algo había comentado Cristina en el momento de la presentación de la ponencia, mucho lo he discutido con Lu, que es una compañera que es par en esta vida diaria que tenemos dentro de la escuela técnica, y Cristina es una dirigenta, y es bueno agarrar y decir dentro de la clase trabajadora que discutimos con una dirigente, que escuchamos algunas cuestiones, no solamente por protagonistas, sino porque reivindicamos a la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Y en esta diferenciación yo creo que miro la ponencia y me pongo a pensar que quizás está un poco más academizada que narrada, y me gustaría que en las próximas tengan más sentido de crónica, ¿no? Más detalle de los protagonistas, porque creo que ahí hay algo que se pierde y ahí hay algo de lo que nos interesa poder discutir. Yo tenía una hipótesis nomás para poder cerrar, que parece que lo comentaban al principio y que era muy fuerte y que creo que en este momento también nos permite analizar desde diferentes posturas. Yo creo que lo que habían hecho los compañeros y las compañeras en ese colectivo, en su momento lo había planteado como un elogio de la militancia, era poder traducir esa normativa, pero por sobre todas las cosas, la lucha de calles al aula. Y que eso no es un título o un lugar común que mencionamos siempre dentro de la militancia, sino que fue concreto. La movilización callejera, los años de resistencia y los años de protesta y los años de estar pensando qué se hacía con la impunidad, pudieron ser traducidos en un momento concreto, que no fue solamente el gobierno nacional el que abrió esa posibilidad, sino que un gobierno sin colectivos de base, sin colectivos concretos, sin dirigentes y dirigentes, no puede llevar adelante ninguna de las posibilidades que intenta desde la normativa. Yo creo que se abrió una buena capacidad de avance en un frente mucho más amplio que fue el nacional, pero que sin esas protagonistas, sin esos colectivos, no hubiese sido posible que esa normativa se incorpore y los derechos humanos se incorporen en términos concretos en la currícula.
Y que eso hace que un compañero o una compañera entre al autocross iniciándose y esa narrativa, esas imágenes, te dicen hola. Te llevan a, mira, esto es lo que sucedió en esta escuela. Entonces, esa era la primera hipótesis que a veces no es tan sencillo porque uno trata de hacerlo desde el respeto. Esa era la primera hipótesis que quería discutir, ¿no? Que quería a ver qué pensaban Lu y qué pensaba también Cris, porque me parece que es muy potente poder traducir la lucha de calles a la normativa y al currículum a través de las efemérides. Bueno, en el año 2003 aparece por primera vez en la agenda educativa, el 24 de marzo, como feriado nacional, Día Nacional de la Memoria. En ese momento, Luis Pajés y yo éramos jefe y subjefe de preceptores y llevábamos adelante lo que era el izado de la bandera, el arreamiento y saludo a les alumnes. Y una compañera que trabajaba en la supervisión que hay en nuestra escuela, nos dice, chicos, miren, esto apareció, vino así con la agenda educativa impresa, y bueno, y hablamos desde la agenda educativa, pero nosotros ya veníamos trabajando la memoria en la escuela. Llevábamos Teatro por la Identidad, llevamos Agustín de Hijos, llevamos todo lo que era de abuelas, madres, campañas, y fundamentalmente siempre tratamos de llegar a quiénes eran nuestros compañeros desaparecidos, que recién en el año 2010 hicimos el primer acto homenaje en el Patio de la Bandera a los primeros 12 compañeros que encontramos desaparecidos de la escuela. Y tengo que agradecer a este sindicato, que lo he hecho y lo voy a hacer todas las veces que sea necesario, porque la primera placa que pusimos es a los compañeros desaparecidos del Otto Kraus como UTE, así como está la placa de Roberto Santoro en la técnica 25 y en otras técnicas. Y ese fue el puntapié inicial para en el 2010 hacer todo un año de sensibilización con la comunidad educativa, dar talleres con Sergio Fernández y con Rubén Busano a los docentes que le dieran puntaje y que supieran de qué se trataba. Y como decía Silvita Sutovich, la idea es volver a darle cara a nuestros compañeros desaparecidos, a que se conozca su militancia, su partido político, de qué cuadro eran, qué música les gustaba, qué novias o novios tenían, dónde viajaban, a volver a darles la humanidad que la dictadura les robó. Y bueno, en el primer acto conocimos a Hilda Micucci y a Lucho, que es un egresado de construcciones. ¿Por qué lo nombro a Lucho? Porque fue el que trajo la bandera que hizo su abuela en el año 1972 para poder ir a la marcha contra la ley fantasma donde nos robaban las incumbencias de los títulos de los técnicos. Néstor Kirchner fue un gran compañero, pero que le devolvió además al país de las ganas de creer en la democracia y en la política, nos devolvió a la educación técnica el financiamiento educativo para poder seguir existiendo. Entonces, nosotros tenemos que reivindicar eso siempre y estamos en este momento en una lucha de que no están bajando el dinero y se lo está quedando la nación. Hilda Micucci es una de las mamás que ahora ya no vive más, era presidenta de Memoria Abierta, un organismo que funciona dentro de la Exesma. La Exesma. Estamos, pero bueno, Hilda falleció. Memoria Abierta es un instituto que no existe más como tal adentro de la Exesma. Ellos lo que hicieron fue juntar... Vayamos redondeando. Bueno, redondeo. Sí. Hilda en el acto del 2010 lo que dijo es que se notaba que había costado mucho juntar a la comunidad y reunirse y que a los desaparecidos no lograron convertirlos en fantasmas. Pero creo que lo teníamos grabado, ¿no? Después, o en placa, no sé. No. Ah. Sí, ya se pasó. Bueno. En el inicio, mientras hicimos la editorial, ya estuvo puesto, así que lo pueden ver. Listo. Y me parece, quería retomar algunas cosas en relación con la escritura, ¿no? Porque
me parecía, hubo escritos de la experiencia del Otto Kraus que por lo menos creo que coordinabas vos y a veces estabas vos sola haciendo el escrito o haciendo una propuesta audiovisual con escritura. Y había un proceso que nosotros te leíamos y devolvíamos. El Congreso es un dispositivo para que la ronda sea una lectura entre compañeros y que haya procesos de devolución, y nosotros pensamos que eso es democratizar el conocimiento. También se hizo con el trabajo de Luciano. Yo marco un matiz que me pareció re interesante lo que él planteó, pero a mí también me emocionó ese matrimonio entre lo académico y lo popular que tiene la construcción. Incluso yo no hablaría en general de narrativas, pero sí, me parece narrativa, pero también ciencias sociales, y se ve que él tiene una disciplina, y a mí me encanta que los escritos tengan las expresiones de nuestras trayectorias y de nuestros campos disciplinares, y eso, también apostamos a esa diversidad, pluralidad. Creo que lo interesante de esto que planteas vos, que es el formato de escritura del Congreso, es que frente a una construcción de saber hegemonizante y determinante, absoluto, en donde los contenidos y los conceptos se cierran, lo que se propone es que siempre quede un resto, ¿no? Y creo que en ese resto que queda es donde se puede seguir construyendo, ¿no? Total. Es como dejar una punta de ovillo del cual se puede seguir tirando, en relación también a una experiencia de participación, ¿no? De incluso cuando uno lo está construyendo, a diferencia quizás de otros congresos académicos, en donde uno tiene que cerrar un documento de manera individual, solitaria, una construcción solitaria, y exponerlo, y quizás recién en esa instancia recibir una devolución que tiene que ver con una corrección, no tiene que ver con una construcción, digamos, en un sentido más Claro. de contenido, sino de forma. La propuesta del Congreso es, bueno, escribamos esto y llevémoslo, y vemos qué nos llevamos de eso, ¿no? Claro. Hay como una dialéctica entre lo que uno prepara y lo que devuelve el Congreso, que va llevándonos para ir a la Por eso espiral de sería- vuelta, ¿no? Como nos va sería llevando a otra parte de la espiral. Jerarquizar la conversación entre los distintos lectores, que no es corrección. Por eso apuntamos a lograr en un mes y pico, una charla entre autores e investigadores en ese marco del proyecto Con Filosofía, de la democratización del conocimiento. Así que, y bueno, quería cerrar esto y que pasemos a la última parte. Lo hacemos cortito, lo Sí, prometo. pero este título, porque me encantaron los títulos del trabajo de Luciano. Proyecto Memoria Otto Kraus, el fin del silencio. Muy buena. Vamos con la canción. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mío.
Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan envolver, a nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida. Estás escuchando Otras Poéticas para el Trabajo Docente. Diálogos con los autores y las autoras del Congreso Pedagógico de UTE. Sí. Bueno, seguimos y vamos cerrando con Lucía y seguimos en la misma cuestión del Otto Kraus, que nos sirve para pensar muchos proyectos institucionales. Sí, un poco de la mano con esto del resto que queda y que nos permite seguir pensando en el Congreso. Hay un trabajo que nosotras con Cris presentamos ya en el 2019 y que me parece que para poder seguir, ¿no?, tomando este concepto que trae el trabajo de Luciano también, como una especie de caja de resonancia, ¿no?, que generamos en nuestras escuelas en relación a esto que va pasando en las calles. No creo que es inocente, digamos, la época en la que nosotras nos animamos a empezar a hablar y a escribir de esto, porque va de la mano con políticas y decisiones desde organismos del Estado de generar información, y siempre que eso pasa, abre a que podamos cuestionarnos sobre cosas que quizás ya nos resonaban o nos llamaban la atención de antes, y nos sirve como para generar conocimiento, para producir nuevos textos que nos permitan entender esa realidad. Por eso es que nosotras, gracias a una estadística que larga el INET en el 2018... ¿La podemos poner en pantalla? Eso, tenemos ahí un gráfico para compartir y para poder verlo. A partir de los valores que arroja es un documento muy extenso que lo hace una socióloga que conduce un equipo en el INET en ese periodo, y bueno, ella comparte estas estadísticas generando encuentros nacionales de mujeres que trabajan de géneros, en realidad de mujeres y disidencias de escuelas técnicas. Y a partir de ahí, un poco en esto, ¿no?, de historizarnos, de preguntarnos qué hay de nuestra historia, nosotras con Cristina también nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasó con las mujeres en el Krause, ¿no? Porque también en el 2019 coincidía que cumplía 50 años de egresada, la primera egresada mujer de la escuela, no de las escuelas técnicas, eso pasó muchos años antes, pero en nuestra escuela en el 2019 eran los primeros 50 años. Y bueno, a raíz de eso nos enteramos, ¿no? Esto de que las dos hicimos la especialidad de mecánica, tenemos varios años de diferencia entre el egreso de una y la otra, y claro, cuando contamos en la cantidad de estudiantes que pasaron, desde que ella se egresó hasta que yo me egresé, hubo 5 chicas de diferencia, 5 estudiantes nada más de diferencia, ¿no? Y desde el 2007, que es cuando me egreso yo, hasta el 2019, 18, que se cierra esta estadística que teníamos, se egresaron 10 chicas. Entonces, a partir de contrastar esas cifras, nosotras es que escribimos, ¿no? Queremos presentar esto para poder también visibilizar el impacto que tuvieron las políticas públicas en que nosotras podamos, como digo nosotras en términos de colectivo de mujeres, sumarnos a la educación técnica, el impacto que tuvo la ESI desde el 2006 en derribar estereotipos y prejuicios para que las pibas se acerquen a las escuelas técnicas, que las escuelas técnicas sean un lugar más amoroso de recibir a la diversidad, y todo eso fue lo que nos impulsó, ¿no? Y un poco como para cerrar con esto que veníamos charlando de la ronda
la ronda de mujeres, ¿no? Que también es un dispositivo que hay, la ronda de la mateada de mujeres, la ronda en el barrio de mujeres, la lógica asamblearia que también tenemos en nuestras escuelas cuando nos encontramos y hablamos, y la potencia que sale de esos encuentros, ¿no? Entonces creo que bueno, hay todo un hilo conductor, me parece, en esta historia de visibilizar derechos y de llevarlo a nuestras escuelas, que se inscribe en todo lo que los derechos humanos nos vienen a cuestionar y preguntar y seguir buscando respuestas. Creo que este año se aprobó que hay varias escuelas que tienen nombre de maestros desaparecidos y no había ninguna escuela que tuviera el nombre de una maestra desaparecida. Vilma de León, no sé bien a qué escuela se asignó el nombre, pero bueno, conozco la historia hace tiempo. Porque hay primaria del distrito 19. Sí, primaria del 19, y hay en los congresos, hay varios que escribieron, incluso creo que es una egresada de técnica, que era supervisora curricular, no sé qué dónde está ahora, pero que escribió sobre las 4 escuelas del 19, la Cacho Carranza, la Eduardo Vicente, no me acuerdo los 4 nombres ahora, y se agrega lo de Vilma. Así que, bueno, esta aparición de las mujeres, bueno, la celebramos. Uh-huh. Oye, hay algo interesante que creo que también debería poder o contribuir con el aliento para que los compañeros y las compañeras escriban, ¿no? El foco, contar una historia poniendo el foco en un lugar. Digo, ahí Lu, Cris Gómez, Betina, entiendo también, fueron a ver esa estadística. Porque esa estadística podría dormir el sueño de los laureles, o no me acuerdo cómo es, el de los justos. El sueño de los justos. Y tranquilamente podría juntar polvo y nada más. Y alguien va, y son docentes, en este caso, sindicalizadas, trabajadoras, que dicen, che, quiero discutir esa imagen, quiero discutir esa estadística porque quiero ver qué es lo que está diciendo esta historia y la interpretación. Me parece que es clave, ¿no? Que en este momento pongamos algunas disposiciones muy sencillas para decirle a los compañeros y las compañeras, buscate un dato, contá una historia, no es tan complejo, animate, que mucho vamos a querer escucharte. Y que queremos leer borradores. Es un congreso que quiere leer borradores, y para que no lo sepa, hay muchas publicaciones académicas. Luego, en otro programa compartimos una Laurel Richardson, que habla del valor de la escritura como investigación y habla de borradores, de poder, porque con borradores hay fogón, con borradores hay ronda, fonda. Fonda también. Fonda. Después de la ronda, fonda. Bueno, muchas gracias, compañeros. Gracias a vos, Dani, por invitarnos. Bueno, la voz de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Todos los martes, 18 horas. Músicas del Falla. Conducción, Ana Ligia Mastruzo y Marina Lupi. El Conservatorio Superior Manuel de Falla en Radio UTE. Radio UTE. La voz de los trabajadores y trabajadoras de la educación.